Hola, ¿cómo están? Estamos en nuestro segundo capítulo de Soy Adicta. Acuérdense que la arroba es que este programa es inclusivo. Bueno, pues el tema del día de hoy es ¿qué puedo hacer para parar de consumir? ¿Qué es parar de consumir? Bueno, nosotros le llamamos sustancias a cualquier tipo de... Ya saben que estamos en redes sociales y hay muchas palabras que están prohibidas. Nosotros también lo llamamos, entonces, también está incluido en este convito, ¿verdad? Y bueno, María, que es una de nuestras compañeras de este podcast, Jaso, y nuestro amigo Roberto, somos los que pues formamos este podcast para poder estar en contacto con ustedes y poder tener esta relación vía redes sociales para poder hablar un poco sobre estos temas. Y bueno, el día de hoy queremos hablar sobre de cómo podemos parar, eh, de la manera como nosotros lo hacemos. Les queremos compartir nuestra experiencia, que es lo que nosotros podemos compartirles. No somos terapeutas, no trabajamos para ninguna institución, solamente estamos en un grupo, en una confraternidad. Y esta es la manera en que nosotros lo hemos podido lograr y vamos a hablarles un poquito cada uno de qué es lo que nosotros hemos hecho. María, ¿me puedes ayudar? Claro que sí, Alma. Estamos muy contentos el día de hoy que estemos haciendo este sueño realidad para pasar el mensaje al adicto que todavía está sufriendo. Exacto. Entonces, bueno, si tú eres una persona que todavía está sufriendo por el consumo de las, seas bienvenido a escuchar atentamente lo que tenemos que decirte. También si tienes alguna persona, algún amigo, algún familiar que le esté pasando mal por este asunto, estás en el lugar correcto para escuchar qué hacemos nosotros con nuestro problema y cómo nos podemos ayudar entre todos. Bueno, lo primero es parar, ¿no? Lo primero es parar, pero de repente dices, voy a parar y ¿cómo le hago para parar? Si tantas veces me prometí, me juré que iba a parar y no pude. Bueno, lo primero es parar, pedir ayuda, es básico. Entonces, nosotros tenemos grupos de autoayuda eh, de 12 pasos. Entonces, lo primero es llegar a un grupo, cruzar esa puerta con todo el miedo y con todo lo que los pensamientos que traigamos de antes, de que, ay, yo sentía que un adicto era nada más el que estaba ahí en la calle como tiradito. No, 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 no. Muchas veces sufrimos a causa de la adicción a las sustancias en silencio. O muchas veces nos dice algún amigo, oye, ya párale, te ves re mal. O muchas veces lo hacemos en la comodidad de nuestra casa. Entonces, cualquiera que sea el asunto, que ya sientes que tienes un problema y que necesitas parar y que no sabes qué hacer, hazle como nosotros. Acudimos a una reunión. Entonces, lo primero es asistir a las reuniones, ¿no? Sí. Oye, María, y platícales algo que es súper importante, que es el síndrome de la abstinencia, que yo la verdad no sabía que era eso. Yo recuerdo muy bien que muchas veces tuve las ganas de querer parar y obviamente en mi ignorancia de no saber qué hacer y mucho menos en la ignorancia de saber que la enfermedad de la adicción es muy difícil y complicada de hacerlo yo sola, pues no sabía qué era el síndrome de la abstinencia y por más deseos que yo tuviera de ganas de querer dejar de consumir, había algo en mi cuerpo, en mi síntoma, en mi cerebro, que me vencía porque era algo que yo no podía controlar y que volvía yo otra vez a consumir. Platícales un poquito qué es eso y cómo Claro. ayuda a asistir a las reuniones diario para poder contrarrestar esta sensación tan difícil que no te deja y que vuelve uno a volver a consumir. Claro, lo que pasa es que obviamente estás consumiendo, no te estás metiendo agüita de Jamaica, ¿verdad? Ujú. Entonces, pues, ¿qué pasa? Se inflama el cerebro, la sangre está contaminada. Entonces, una es la obsesión por consumir, ¿no? Que es la parte psicológica. Y una vez que consumo, se vuelve esto obsesivo, ¿no? Obsesivo compulsivo. Entonces, cómo le puedo hacer? Pues parando y cuando vamos a los grupos, nos damos cuenta que hay muchos que ya pasaron por el síndrome de abstinencia, ¿no? El síndrome de abstinencia es terrible, yo no sé cómo lo hicieron, pero es de que a veces te quieres jalar las greñas porque dices, ¿qué voy a hacer ahora con esto? No sé cómo hacerle. Entonces vas a un grupo
encuentras gente como tú que es adicta, hablamos el mismo idioma y también en las reuniones se nos pide que vayamos 90 días a 90 reuniones para más o menos saber qué estamos haciendo con nuestro problema y cómo podemos ayudarnos y cómo es ese síndrome de abstinencia. Saber que si habemos varios que ya, o muchos que ya lo pasamos, que tú también lo vas a lograr, ¿no? Oye, ¿y a ti cómo te fue, Roberto? ¿Cómo fueron tus primeras reuniones? Cuéntame. Pues, la verdad fue muy padre. Yo desde que llegué a los grupos, la verdad es de que me siento muy afortunado porque yo he recibido mucho amor en los grupos, ¿no? Me tocó juntarme con gente que me cuidó mucho en todo momento, con la que yo me sentía segura, fue muy padre porque era muy raro. A mí me pasó con una persona, de recién llegué y la persona me empezaba a marcar, ¿no? Yo no entendía bien qué pasó, qué onda con la confraternidad. Pues, estaba en una colonia más o menos bien, pero, pues, yo fui el primer día, no llevaba dinero, yo llegué en una condición muy mala, y me di cuenta de que ellos dije: "Bueno, ellos de alguna manera quieren lucrar conmigo, ¿no? Porque tienen que mantener una renta, ¿no? La renta no es barata". Y después me di cuenta que me empezaban a marcar, y dije: "Bueno, pues, aquí está el peine, ¿no? A lo mejor le van a decir a mi mamá: 'Oiga, señora, ¿sabe que su hijo lo cachamos que está consumiendo? Él aceptó ser un adicto, y lo vamos a meter a algún lugar donde te encierra para rehabilitarte'", ¿no? Yo tenía miedo de caer en un lugar así, y me di cuenta que me marcaban las personas y me empezaban a platicar ellos su día. Ujú. "Oye, ¿qué onda, Robert? ¿Cómo estás?". "Bien". "Oye, fíjate que yo estoy mal porque bla, bla", y 20 minutos, ¿no? Y luego: "Sale, pues, al rato nos vemos en el café", me decían: "Nos vemos en el café". Y me colgaba. Y dije: "Bueno, esta persona no quiere mi dinero, ¿no? O sea, no quiere nada, quería que lo escuchara". Y fui empezando a sentirme un poco más cómodo y sobre todo la identificación, porque es bien curioso que normalmente cuando llegas empiezas a decir: "Todos están mal menos yo", un síntoma muy común, pero emocionalmente dices: "¿Cómo esa persona cómo puedo yo estar en el cuerpo de esa persona con las emociones, con lo que platicaban?". Decían: "Es que lo que está platicando esa persona es mi vida", ¿no? Y fue así como a ver, espérame, calla, es que no pueden todos saber mi vida y no, yo no soy tan importante como para que se hayan puesto a investigarme porque te entra algo está raro, ¿no? ¿Cómo saben ellos qué me está pasando? Y no, es realmente ese puente de comprensión, por eso muchas veces decimos en las reuniones puente y puente y puente. Pero yo la verdad he encontrado mucho amor, mucha seguridad con la gente con la que estoy y eso es lo que me ha tenido aquí. Oye, Jaso, ¿y tú no entraste en shock cuando, o sea, ya pasan los 90 días, que es más o menos cuando se te desinfla el cerebro, ¿no? Porque el consumo, ¿verdad? Hace que muchas cosas, pues, no estén en su lugar, y te das cuenta que la adicción es una enfermedad diagnosticada médicamente y que es para toda la vida, que obviamente te explican, ¿no? Que hay ciertas herramientas las cuales puedes utilizar para poder continuar limpio, ser una persona, pues, feliz, ¿no? Y que puedes tener una vida bien. Ya te lo puedo decir cualquier persona, pero obviamente las personas que asisten y asisten te das cuenta de los estilos de vida. Pero ¿cómo fue para ti ese shock? Porque está cañón. Híjole, fíjate que algo que cuando yo ya pasé por esos primeros 90 días, empezó la pandemia. Entonces, para mí fue o lo entiendes o lo entiendes, porque de todos modos no iba a poder salir a ningún lado, ni hacer prácticamente nada. Y quieras que no, el miedo. Entonces, para mí no fue tan complicado el entenderlo, sino el aceptarlo. Aceptar que necesitaba hacer las cosas diferentes. Eh, Como ya tenía una especie como de decepción hacia mí mismo, porque ya había fallado, al ir escuchando a los compañeros en las juntas, porque en aquel entonces, pues, eran juntas virtuales todo el tiempo, ¿no? Y escucharlos, darme cuenta que, caray, esto va a continuar, porque a final de cuentas, en la noche me dormía con esa sensación de: "Ay, quiero hacer esto", ¿no? De consumir o de como actualmente le llamaba cuando estaba en la activa, ¿no? De divertirme. Híjole, esa ansiedad de estar encerrado, dije: "Todo esto lo voy a vivir, pues, ¿qué voy a hacer? Solo yo no voy a poder, me voy a volver loco".
y aprendí a acercarme a los compañeros, sobre todo mi padrino, ¿no? Que híjole, mi primer padrino fue el primeritito que prácticamente me estuvo ahí siempre. O sea, lo que decía el Robert, de verdad, el que los compañeros se acerquen al nuevo, te sientes acobijado y eso también ayuda mucho. Te sientes acogido. Yo me sentí con un chingo de cariño y respeto porque, pues quieras que no, no solamente la parte del consumo, sino, híjole, llegar y sentir como que no me van a aceptar por quien soy. Sí fue también fue parte del conflicto mío, ¿no? Miedo de poder decir mi experiencia en un compartimiento en la junta, te crea conflictos dentro de la cabeza de, ¿me van a juzgar? ¿Qué van a pensar de mí? Claro. ¿No? Híjole, digo o no digo, lo escondo, me quedo callado y tuve momentos en la que yo estaba completamente hasta abajo, en depresión, de ánimo, no quería nada y conforme fue pasando el tiempo, pues voy cambiando ese tipo de emociones, voy trabajando con ellas. Para mí ha sido muy importante estar en un programa porque veo en mí lo que antes no quería ver. Claro, las emociones empiezan a cambiar. Empiezas a Exactamente. sentir, ¿no? Sí. Claro. Entonces, el estar cerca, a pesar de que yo sepa que esto es para toda la vida, el saber que no estoy solo, el saber que me tengo que acercar, porque no solamente los compañeros se tienen que acercar a mí, yo me tengo que acercar, Claro. porque parte de la enfermedad es aislarme. Entonces, el acercarme me hace sentir que pertenezco, me hace sentir que tengo un sentido de vida. Es una gran diferencia. Aunque déjenles platico algo que creo que es bien importante. Hay algo que yo escuchaba que decían la rendición. Y les voy a decir por qué para mí, por lo menos en lo personal, y ahorita ustedes me comentan, ¿sí? ¿Qué tan importante fue para ustedes? La enfermedad de la adicción se encuentra en mi cabeza, ¿no? Entonces mi cabeza me dice que yo soy súper inteligente, que yo no necesito nada de lo que me dicen los demás que necesito, ¿no? Sí. Entonces siempre está en contra de todas las indicaciones o las herramientas que me van dando las personas que se acercan a mí, en mi caso la madrina, en ustedes los padrinos, ¿no? Entonces trata de ser selectiva, ¿no? Por ejemplo, me dicen, tienes que evitar los viejos moldes, que vienen siendo con las personas que obviamente yo me iba de fiesta, ¿no? Con las que yo consumía, los dealers, etcétera, ¿no? Entonces, yo decía, no, pues esas no, porque éramos intimísimos. Claro, mis hermanos. Era exactamente, era mi familia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo sigo yendo a juntas, pero lo sigo frecuentando. Entonces el ojo me sigue bailando de, pero ¿por qué no? Si ellos no van al grupo y están perfectos, claro que yo puedo estar allá, pero con un pie acá. Entonces, mucho tiempo yo no logré estar al 100% dentro de la recuperación porque estaba acá, pero deseaba estar allá. Entonces, para mí fue difícil la rendición. La rendición, en mi caso, fue apagarle al botón de la cabeza para poder seguir las sugerencias, que obviamente en mi cabeza me decía, están locos, por supuesto que están súper mal, ¿por qué tienes que hacerles caso? Esas herramientas no te van a servir. Cuando yo me di cuenta que todo lo que yo había hecho no me había funcionado, ni consumiendo, ni cuando paré de consumir, entonces pues dije, bueno, pues a alguien le tengo que hacer caso, ¿no? En ese momento, pues tampoco tenía una religión, no es que ahora la tenga, pero ahora yo creo en un poder superior, en fin, ¿no? Pero en ese momento estaba perdida y me di cuenta realmente que todo lo que yo había hecho en consumo y limpia, o sea, sin consumir, pero no sabía ni para dónde iba, solamente me traía muchísimo conflicto en mi cabeza y no llegaba a ningún lado, no era feliz y tampoco me había quedado limpia para ser infeliz. ¿Están de acuerdo? Por supuesto. Entonces fue cuando le apagué al botón y dije, es más, vamos a hacer caso a lo que me sugieren solo para demostrarles que están equivocados. Solo para decirles, ¿qué hubo? ¿No? Sí, Sí, yo sabía. Sí.
La soberbia, ¿no? No sé. Sí. Las Sí primeras que sea eso. ocasiones que yo seguí esas sugerencias y que ándale, que sí funciona, wow. Yo dije, Y entonces, cosas sencillas, ¿no? sí, Mayormente. súper simples. Empecé con las más sencillas y dije, realmente yo sí no estoy como que muy cuerda y tengo que empezar a educar a mi cabeza. No educarla a obedecer, bueno, sí, pero también educarla a reeducarla, ¿no? A que muchas cosas de las que estuve haciendo por muchos años, que inclusive aprendí desde la infancia, no estaban bien. O sea, que las hacía por aprendizaje desde niña y que no estaban bien, ¿no? Entonces, este camino de la recuperación ha sido bien bonito, pero el punto para mí de equilibrio fue la rendición. No sé para ustedes, cuéntenme. Oye, Alma, pero eso que dices que no estaban bien, ¿quieres decir que no te hacían bien? O que no, Definitivo. o que no te, o sea, ¿o a qué te referías? Dicen, hay un dicho viejito que dicen que el hombre es el único que se tropieza con la misma piedra, ¿no? Aquí tenemos un dicho que dice que si quieres resultados diferentes, hay que hacer cosas diferentes. Ah, no, yo era de las que hacía lo mismo, pero quería resultados diferentes, ¿no? Sí. O sea, yo quería que las cosas llegaran mágicamente caídas del cielo solamente porque había dejado de consumir, por ejemplo. Para esto hay que trabajar. Sí, pues. Es más, no quería trabajar y quería ingresos. Ujú. Quería, pero no quería hacer nada, ¿no? ¿Por qué? Porque yo así lo había visto desde casa, ¿no? Así crecí, de hecho. Y, temas de autoestima, muchas cosas yo por default, así las vi, las tomé, porque así las vi en mi casa, las tomé y creí que esa era la única verdad. Entonces, obviamente me hacían daño, no me llevaban a ningún lado y para poder hacer cambios en mi vida y poder experimentar, aunque sea algo diferente para ver si era bueno o malo, pues tuve que hacer muchos cambios, ¿no? Obviamente nada es de la noche a la mañana. Otra de las cosas que me di cuenta, ¿no? Todo quería rápido. O sea, hoy hago un cambio, mañana quiero resultados. No. O me sea, premio. exactamente, ¿no? Entonces, o peor, no me salieron las cosas, me quiero ir a drogar. ¿Por qué? Sí, Porque por no me supuesto. salieron las cosas. Esto no sirve, ¿no? Entonces, nada es de la noche a la mañana y creo que todas las cosas que me han costado trabajo tienen buenos resultados y se quedan en casa, o sea, acá, se quedan en mi vida. Y de hecho yo antes decía, es que los problemas, ¿no? Yo ya ahora los veo como experiencia, ¿no? Experiencias de vida y me han formado mi carácter. He reaprendido las cosas que yo aprendí, ¿no? En casa, creces con eso, las tuve que reaprender, ¿no? Pues para poder tener esa vida feliz, yo no me explico cómo te puedes quedar limpio y vivir horrible. Es que, Entonces, ¿como para qué, no? claro, la verdad es que tal como dices, el programa se llama programa porque hay que reprogramar nuestra vida, ¿no? Tal cual. Hay que reprogramarnos, ¿no? Y es a base de unos principios espirituales que también tenemos. Y los primeros son la honestidad, ¿no? De llegar y decir, soy un adicto, ¿no? La receptividad de escuchar, de abrir la mente, ¿no? Y la buena voluntad, ¿cuál es la buena voluntad? Hacer las cosas a pesar de que no quiero hacerlas. Entonces, por ahí vas por buen camino, ¿que no? Sí. Como ahorita comentabas espiritualidad, ¿cómo definías para ti la cuestión de espiritualidad? Porque muchos llegamos pensando de que no, pero espérense, yo no tengo religión, o sea, y hay quienes caen en la trampa, ¿no? De creer que la espiritualidad es una religión y nosotros no somos religiosos. La espiritualidad, la verdad, como la he reconocido, es el ánimo por estar vivo. Para mí esa es la espiritualidad. Es que fíjate, hay algo que, bueno, yo he hablado con muchos compañeros nuevos, ¿no? Porque obviamente cuando escuchas la palabra Dios, dices, ay, te alejas, ¿no? Claro. Pero no, o sea, es que debemos comprender nosotros como personas, como individuos, más que solamente como adictos, es que la palabra Dios es una palabra por excelencia para definir cualquier deidad o cualquier poder más grande que yo, Ujú. ¿no? Entonces, me ha pasado que cuando escuchan la palabra Dios por algún compartimiento, de verdad se sacan de onda. Y ahí es donde nosotros también como personas de tiempo me acerco y, ok, te explico, ¿no? Te oriento de,
ok, es por un poder superior, tú puedes creer en quien tú quieras, literal. Es una de las cosas que hay que reprogramar, la manera de pensar sobre la palabra Dios. No hay que asustarte. Digo, puedes haber tenido malas experiencias, Así es. pero el concepto de lo que acabas de decir de la palabra Dios es cualquier deidad, ¿no? Lo que tú le Exacto. quieras llamar está perfecto. Y fíjate que hay algo que me he topado con muchos adultos que todavía no se rinden, que a veces se dicen, es que yo me creo mi poder superior. Espérate. Yo también me creía cuando me drogaba. Sí. O sea, no se trata de autoproclamarte, sino entender que hay algo más fuerte que tú, ¿no? Sí, no puede, o sea, puede ser una deidad o puede ser tu silla de la reunión, El grupo. el grupo, el sol. El pasto, una situación, ¿Cuál una fue el paso situación, tu poder superior? Qué bárbaro, ¿eh? la naturaleza, pero La naturaleza. pero nunca eres tú, porque y una vez lo platiqué con uno y dije, a ver, si fueras tú, ¿por qué te sigues lastimando? Ujú. ¿Por qué sigues consumiendo? Ándale. Qué buena. Entonces, ahí es donde de repente sí se me quedó viendo y empezó a acercarse, ¿no? Sí, el poder superior y la espiritualidad no solamente es quedarme meditando, es también entender y comprender la naturaleza de mí, ¿no? Y fíjense, a mí me parece todo tan, bueno, ya al día de hoy me parece todo tan congruente. El primer principio espiritual que nosotros manejamos es la honestidad. Y créanme que cuando una persona comienza a consumir, lo primero que se empieza a hacer es mentiroso. ¿Por qué? Pues porque así es, ¿no? Tienes que mentir que consumes, tienes que mentir que guardas droga, que compras cosas, que cómo manejas el asunto del dinero, con qué personas consumes, porque llegas tarde, en fin, ¿no? Todo este tipo de cosas se va, una mentira siempre lleva a otra y bueno, pues empiezas con la familia, pero igual a veces con la pareja, con los hermanos, en la El escuela, en los trabajo. trabajos, porque obviamente empiezas a quedar mal en todos lados, ¿no? Y luego las mentiras, pues siempre brotan, ¿no? Sí. Hay un mal dicho que dicen que la caca siempre flota. Entonces, algo bien parecido, ¿no? Con las mentiras. Y fíjate que se convierte en un hábito. Yo recuerdo que cuando yo empecé a estar limpia, yo sentí que echaba mentiras por deporte ya, porque era como un hábito, ¿no? O sea, Sí, ya así es estás cierto. limpia, pero era como, estaba tan acostumbrada, ¿no? Que me parecía muy normal, ¿no? Ujú. Y empezar a practicar los principios era como un ejercicio de, ¿y por qué voy a decir eso si no es cierto? ¿No? Y empecé a hacer esas pequeñas correcciones que vuelven a hacerse un hábito, pero al revés, ¿no? Y por eso digo yo que me parece algo bien lógico, ¿no? El ser receptiva, que es otro de el segundo principio espiritual que tenemos, es yo siempre tengo la razón, no escucho a nadie, todos están equivocados, yo siempre tengo la razón, o sea, poder apagar ese botón y aprender a escuchar. No siempre querer hablar ni que todo el mundo me escuche, ¿no? Y poder ser receptiva, escuchar para poder entender mi enfermedad, entender a otras personas que tienen lo mismo que yo, ya sea personas que son activas, o sea, que todavía no han podido llegar a un programa tan maravilloso como el que nosotros estamos y poderlos ver desde el lado con compasión y si piden la ayuda, nosotros poder brindársela, porque también nosotros no somos las personas de que, oye, buscas ayuda, o sea, no andamos persiguiendo a las personas. Este programa no es para todos, es para realmente las personas que quieren, por eso no todo el mundo se queda, por eso es que estamos haciendo estos capítulos de podcast para que pueda llegar lo más lejos que pueda hacia las personas que quieran, ¿no? Que quieran buscar la ayuda porque lo necesitan muchas, pero no todas las personas quieren. Hay gente que dice, no, yo todavía estoy muy joven, yo no tengo el problema tan severo. Yo fui una de esas, ¿saben? Yo decía lo que decía María, yo creía que pues solamente estando en tipo calle o la gente que está en la cárcel y pues no, los problemas
de el consumo puede estar en casa. No necesariamente tiene que uno terminar de ciertas, o sea, no hay como ciertas características, ¿no? El dolor, el sufrimiento es efímero y es exactamente para todos, ¿no? Inclusive puedo tener yo la misma empatía con una persona que no es mujer, que es hombre o de cualquier otra situación, inclusive ni siquiera de la misma edad, ¿no? Entonces, por eso es que, por eso decimos nosotros que un adicto ayuda a otro estando dentro de una reunión, ¿no? Por esa sensación de que tenemos la misma historia, ¿no? Y es muy importante ahorita que acabas de mencionar la cuestión edad, ¿no? Eh, no importa la edad que tengas. No necesariamente tengas que identificar ni por la edad, ni por la preferencia, ni por tu estatus social, ni por si tienes o no tienes trabajo, que es uno de las cosas que a veces eh, el adicto dice, no, es que yo qué tengo que ser ahí, ¿no? O sea, y ha habido veces, incluso yo al principio, yo llegué y dije, no, pues es que yo qué voy a compartir aquí, no me siento identificado con nadie, él está casado, él tiene trabajo, yo no tengo trabajo. ¿Te acuerdas de la niña, de la hija de un padrastro dealer de 9 Sí, años, 10 años? ¿Cuántos sí, tenía? no ella tenía 9 años, ¿Pero era compañero o qué? Sí, acababa de llegar. su padrastro era dealer. Qué barbaridad. Es parte de lo que estaba hablando hace Claro. rato, Sí, hay casos. ¿cómo se llama? De tener reservas. A veces las reservas no solamente es algo físico o algo mental, puede incluso estar en el entorno donde vives. Y el hecho de que las reservas estén ahí no quiere decir que yo no pueda luchar contra ellas o evitarlas, aun estando ahí. Una de las cosas que a mí me decía al principio es que aunque te mudes, la enfermedad va contigo. Claro. Sí, y al ser esta parte es yo entender que no importa dónde esté, quien tiene que ponerse los límites soy yo, ¿sí? Porque también al principio era de, híjole, no puedo estar en las comidas familiares porque están tomando. Claro. Uy, no, híjole, no puedo estar con mi hermano porque esto. Sí, es básico, ¿no? Que quieres que todos cambien porque tú crees que estás aliviando. Y no se trata de cambiar al mundo, el que tengo que cambiar soy yo. Entonces, todo esto lo vas aprendiendo conforme vas yendo, conforme lo que dices ahorita, la receptividad. Porque yo como nuevo, yo llego así, o sea, con los ojos cerrados, porque no creo en nada. Me duele, pero no creo. Entro con dudas, con miedos, y los miedos también es una reserva. Y es muy, muy grande esa reserva. Oye, ¿y qué pasa cuando tú no tienes la culpa y todos somos culpables de todo lo que está pasando? Uf, Ay, ¿de qué me hablas? Es que esto, mira, no sé si a ustedes también les pasó, pero creo que es una carta que todos traíamos, ¿no? En la baraja. Pues. todos. Es que no es mi culpa. Es que es más mis fácil papás, la escuela, la pareja. de responsable Exacto. Eso es algo bien está muy fuerte. pasando. ¿Sabes qué aprendí? Que yo era adicto antes del consumo. Sí, claro. A ver, ¿cómo fue eso? Uy, siempre tenía la creencia de que yo tenía el problema desde el primer momento de que consumí, pero conforme fui trabajando con el padrino, los primeros meses, entendí que iba más allá. E incluso trabajando los pasos, ¿no? O sea, escribiendo, me percaté que yo tenía las características, los comportamientos, los pensamientos de lo que considero actualmente de un adicto. Las obsesiones, ¿no? El rencor, el resentimiento. O sea, todas esas emociones fueron mucho antes de que yo probara la primera sustancia. Puente. Entonces, entender eso sana. Por eso dicen que el consumo de drogas es la punta del iceberg. Así es. Nada más. Porque todo lo que está abajo es realmente la enfermedad de la adicción. Claro, Así es. no es que estemos usando drogas, es una consecuencia de nuestra enfermedad, del uso de drogas. Un síntoma. Un síntoma. Exactamente. Sí, claro. De hecho, por eso precisamente nosotros en el programa,
pues no hablamos del consumo en sí de tal X o Y sustancia, porque la enfermedad de la adicción no trata de la sustancia, Va más allá. va más allá. ¿Qué es lo por qué está involucrada la sustancia? Porque es lo que yo utilizaba para evadir mi realidad, para no sentir el dolor, incluso hasta a veces creemos que nada más lo malo nos lleva al consumo, la euforia de algo que te pasó, como no sabes controlar esa emoción de alegría, pasa el También hay que consumo. evadir. Sí, claro. Entonces, Evades toda sensación o emoción que no sabes cómo confrontarla, ¿no? exactamente, Sí. exactamente. Hola, a mí me pasaba que me sentía muy feliz y quería maximizar esa felicidad, así al grado de... Que dure más tiempo. Ajá. Y es, O que se acabe. fíjate Sí, que también. algo que a mí en lo personal me pasaba, y es muchas veces que pasa por eso las dichosas sobredosis, ¿no? Pues es que termina y no quieres que termine, porque no me gusta. Cuando ya están terminando la sensación, te duele y no quieres sentir eso, entonces vuelves a hacerlo y vuelves a hacerlo y pum, y cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, se vuelve más complejo. El espiral descendente del que hablamos. Exactamente. Es correcto. O sea, Por eso es muy importante estar receptivo con las personas que ya tienen experiencia, que están dentro de las reuniones y seguir todas las sugerencias, muy a pesar de lo que te diga tu cabeza, de repente apagar ese botón y seguir total. Yo fue lo que me dije, ¿qué puedo perder que no haya perdido ya antes, no? híjole. No, ¿Y qué tal que puedo ganar mucho? Y bueno, creo que estas personas que nos encontramos en esta mesa somos, yo les llamo ganadores, porque pues ya tenemos algún tiempo limpios y aparte de tener tiempo limpio, nosotros le llamamos estar dentro de recuperación. ¿Qué quiere decir recuperación? ¿Quién les quiere compartir? pues gracias. Para mí, la recuperación habla mucho más del tiempo que tienes sin consumir, sino hasta cierto punto es el crecimiento. Y a mí me gusta medir mucho el crecimiento en la cuestión de cómo ha mejorado, cómo ha cambiado mi relación con mi familia y con mi primer círculo. Porque digo, fuera de las reuniones, pues nos abrazamos, nos queremos, tomamos una taza de café, pero es más importante de qué manera ha crecido mi persona en un entorno familiar, porque pues en el consumo hacemos mucho daño, principalmente a la gente que nos ama. Esa es la primera gente que más dañamos Total. y por después de eso se deriva, ¿no? Se ramifica el trabajo, relaciones, en la sociedad, todo ese tipo de cosas. Ahí es donde ya veo hasta cierto punto el crecimiento o la recuperación para mí, porque te haces una persona, nos dicen que tenemos 3 promesas, ¿no? Permanecernos limpio, o quitar la obsesión y tener una vida útil y feliz, o sea, ser un miembro responsable de la sociedad en todos los aspectos, ¿no? Lo más honesto posible. No vamos a ser santos, no buscamos la perfección, todos los días a veces cometo errores y a veces puedo llegar a ser grosero con alguien, pero trato de evitarlo lo más posible, ¿no? O sea, somos humanos, pero hay un crecimiento personal y sobre todo a la tolerancia, las frustraciones. Es increíble y yo los invito muchos a que si se dan la oportunidad de conocer, cómo pueden ver a alguien que una noche antes su madre perdió la vida, sentados con tranquilidad, diciéndote, ¿sabes qué? Estoy mal, pero estoy bien. O sea, con una paz que alguien te puede compartir cómo se fue su madre, pero decirle, ¿sabes qué? Sí, me siento mal, pero la realidad es que estoy bien, o sea, es algo asombroso que yo he visto aquí en las reuniones y gracias a la gente que está ahí en los grupos. Eso es para mí La aceptación a la frustración era una de las causas por las cuales yo consumía. Bueno, eran varias, ¿no? Pero ese era una, ¿no? El tema de no aceptar la frustración ante la vida tal cual es, ¿no? Realmente es la vida tal cual es, solamente que no sabía cómo enfrentarla, ¿no? Y pues era mejor consumir que, que enfrentarla, ¿no? Y una de ellas, pues es cuando las personas se van, los seres que queremos se van, y el ver la fortaleza y la valentía de las personas con las que convivimos a diario, que son las personas que se encuentran dentro de nuestros grupos, porque vamos a diferentes, y ver cómo existe esta unidad de apoyar siempre las cosas que se vayan sobrellevando, porque nos llegamos a convertir en, pues, en familias, ¿no? Y
es algo que a mí también me parece maravilloso, ¿no? Me encanta ver esta parte del crecimiento que dice Roberto, ¿no? Me parece maravilloso, que son cosas que yo nunca pude tener antes y que obviamente, con sustancias, parecía o creía por horas que era segura, que era fuerte, que no necesitaba de nadie, que yo todas las podía, pero era por horas, ¿no? Y realmente el día de hoy no puedo todo, no sola no puedo, pero cuento con una gran red de apoyo, tengo amigos, tengo una gran red de apoyo con lo que pase, yo no estoy sola, ¿no? Y voy a tener la fortaleza porque el ejemplo arrastra. O sea, yo no necesito que alguien me venga y me dé la clase, pero el ejemplo arrastra y conforme yo voy viendo las situaciones que van pasando, yo veo cómo las personas le van haciendo y yo sé que yo solo voy a poder, aunque a pesar de que todavía no me pase, yo sé que voy a poder, ¿no? Que esa es como la esperanza en que manejan, que es el segundo paso. Así es. También cómo nos empezamos a cuidar, Ajá. ¿no? Cómo nos empezamos a querer. Yo me acuerdo cuando llegué que yo decía, si yo me llego a querer como quiero al que menos quiero de mis amigos, yo ya chingué. Porque también, perdón el francés, porque también eh, la falta de autoestima también me llevó a consumir muchas veces, ¿no? A mí me veían muy acá, muy fuerte, muy brava, pero no, o sea, dentro de mí yo sentía a una niña muy chiquita con mucho miedo. Entonces, obviamente me puse el disfraz de doña ya saben quién, pero no. Entonces, poco a poco ustedes fueron transformando mi vida y empecé, ustedes me lo prometieron, me dijeron, te vamos a querer hasta que tú aprendas a quererte. Y me lo cumplieron, o sea, es otra de las promesas de y ahora les puedo decir que me quiero, que cuido de mí, que voy bien, que me aplaudo cuando voy bien, que también puedo hacer servicio sin esperar nada a cambio, que la vida se va convirtiendo en algo que muy hermoso de vivir. O sea, a mí no era que me gustara usar, a mí no me gustaba cómo yo veía la vida de chiquita. O sea, yo desde muy chiquita, ahorita que hablabas tú de cómo, desde que cómo escribiendo los pasos, cómo haciendo puentes de comprensión, nos damos cuenta de que esta enfermedad empieza mucho antes de consumir drogas. O sea, yo empecé hacer como un review de mi vida y sí me di cuenta que desde muy chiquita tenía una hipersensibilidad para estar viva. Entonces a mí me chocaba vivir. Entonces en el momento en que conocí las sustancias, dije: "Uf, ojalá me hubieran llegado a los 10 años", porque yo desde muy chiquita sentía exagerado. Entonces, cuando empiezo a consumir, se me va todo eso y me brotan un montón de defectos de carácter y llego, pues, completamente derrotada. Y ustedes, ¿no? Mi confraternidad, mi red de apoyo, hacen que yo empiece a visualizar la vida de una forma distinta. Y la cosa no era que no me gustara la vida, era que yo no sabía vivir la vida tal cual es. Ujú. Y ahora ya amo la vida. Es otra de las cosas que te va a pasar si llegas. Algo que quería comentar, relacionado mucho a lo que estaba comentando, ¿no? Este, por ejemplo, cuando la diferencia para mí de lo que es estar abstemio a estar limpio o en programa o en recuperación es esto, ¿no? Cuando estás abstemio, a mí el ratón me empieza tiqui, 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 y de repente se tropieza y da 1000 vueltas. Entonces, no sé cómo lidiar con eso. No sé cómo trabajarlo. Entonces, las emociones me empiezan a ganar. Por más que diga, ya no voy a consumir. Llega un momento en el que pasan 1, 2, 3 meses y vuelvo a consumir porque ya no aguanto. La diferencia con estar limpio, con estar en recuperación, ¿qué es? Estoy aprendiendo a enfrentar eso cuando yo no estoy consumiendo. O sea, yo necesito aprender cómo lidiar con las cachetadas, cómo lidiar con de repente salir y que se me caiga encima el cielo con lluvia, ¿no? O sea, son cosas que yo no puedo controlar, pero con mi condición de adicto, hasta un tormentón que me moja todo, me pone mal.
y tengo que aprender a lidiar con eso. La muerte de algún familiar, el simple hecho de decir, somos humanos, imperfectos, ¿no? Cometo errores y es válido. Y lo dijiste hace rato, ¿no? El único humano que sigue tropezando con la misma piedra, perdón, el mismo ser que tropieza con la misma piedra es el humano. Ujú. Cuando hay un dicho que dice, cuando no aprendemos de nuestros errores, los vamos a volver a cometer. ¿Nunca les ha pasado que dices, híjole, no sé por qué se me acerca el mismo tipo de persona? No, no se te acerca. Es Sí. que no has trabajado esta área de tu vida y se te seguirán acercando las mismas personas. Ahorita hablando de lo que estabas diciendo, también te puede poner muy mal las relaciones. Porque sí, estás limpio, estás dentro de un programa, pero uno de los talones de Aquiles mío y de algunas otras personas que conozco son las relaciones intrapersonales, las parejas. Sí, es un tema muy... Y entonces, No, eso merece unos episodios completos. sí, entonces esta es una área bien importante porque me ha tocado ver personas que recaen por terminaciones de relaciones, por no saber enfrentar eh, ese dolor, porque es un dolor y es un dolor muy fuerte. Y lo más cañón es que pasa el tiempo y se agarran otra persona igual o peor sí. Entonces, este programa es maravilloso porque da para esto y para otros temas más. Sí. La enfermedad de la adicción es crónica, progresiva y mortal. Entonces, ¿a dónde nos lleva? Cárcel, Series hospitales y la muerte. Y la recuperación es como una escalera de centro comercial. Va para arriba y va para abajo, pero no te puedes parar a la mitad y decirle, le voy a poner pausa una semana, aquí me voy a quedar parado. No, o vas para arriba o vas para abajo. No está tan complicado. Es como todo. Al principio es nuevo, es diferente, pero conforme le agarras el ritmito, se convierte en parte de tu vida. Y cuando empiezas a ver los cambios y empiezas a ver lo que decía Roberto, ¿no? Que te vuelves una persona productiva y eso no lo tienes que decir tú, lo tiene que decir tu familia, tu pareja, tus hijos, la gente que te rodea, la gente que le hiciste daño, que te empieza para empezar a perdonar todas las cosas que hiciste y después te empieza a querer y aplausitos y luego empiezas a ver los reconocimientos dentro y fuera de tu familia, como en los trabajos o este tipo de cosas. Ahí es donde empieza a hablar la recuperación, no el ego, ¿no? Este programa hay muchas cosas con las cuales puedes trabajar, ¿no? Pues no sé si tengan algo más que agregar para terminar este capítulo, amigos, compañeros. Pues yo nada más retomar la cuestión, cuando llegamos muchos al grupo, queremos a todo nuestro círculo, a todas las personas que consumen, empaparlos con el, por favor, déjate de drogar, eso está mal. Y se entiende la buena voluntad, ¿no? De querer hacer eso. Pero es un tema muy delicado porque muchas veces estas mismas personas te pueden llevar a consumir. Y yo creo que la mayoría nos pasa que llegamos y queremos llevarle la perla, decimos nosotros, ¿no? Porque queremos llevarle el regalo de la recuperación a todo el mundo que está consumiendo. Y es así como que, bueno, para empezar, hay gente que puede consumir y que no tiene problemas. O sea, no es mi caso, pero hay gente que puede consumir, que le gusta la fiesta y que de repente son vagos y ya, ¿no? Ahí me llegó a pasar cuando yo llegué a los grupos, tenía un amigo que es como mi hermano y dejé de frecuentar a toda la gente con la que consumía porque me dieron la sugerencia, ¿no? Que pude no cumplir, porque aquí nadie te obliga a nada, ¿no? Pero yo no hablaba con la gente con la que consumía en ese tiempo durante mucho tiempo. Y pasó el tiempo y le dije a un amigo, oye, ¿y qué onda? ¿Sigues consumiendo? Me dice, no, desde que me junté dejé de consumir. Y, o sea, ahí es donde me cayó el 20. Digo, o sea, hay gente que es desmadrosa nada más, o sea, que no es adicta. Y si yo voy con ellos y todo, lo único que va a pasar, porque algunas personas no son malas los con las que consumía, pero van a decir, sí, güey, está bien, pero vente a consumir con nosotros, ¿no? Y te vas más fácil que tú te vayas con ellos a que ellos, paren, ¿no? Claro. Una frase que me decía mi padrino, mi primer padrino, es, me gusta el consumo, pero entendí que soy alérgico a él. Ujú. ¿No? Entonces, son de las cosas que tiene uno que aceptar.
no puedo continuar con las mismas cosas de siempre, no puedo continuar con las mismas actitudes, las mismas relaciones, los mismos tropiezos, incluso cambiar la perspectiva hacia mí mismo. Yo no veo más allá de mi nariz y es por eso que el estar alrededor de gente que no consume y que encuentra una nueva manera de vivir, va a enseñarme cómo me perciben. Lo que decía hace ratito, o sea, los cambios que uno hace, a veces uno no se percata de esos cambios. ¿Quién se percata? Quien te los dice, ¿no? Cuando vas cambiando, la gente se da cuenta y da parte de la atracción. Hay veces que no necesitamos estar persiguiendo a los amigos para que dejen de consumir. El hecho de que los amigos nos vean bien o la familia nos vea bien, Sí. ellos solo se van a ir acercando. Obviamente está la parte de pasar el mensaje, sí, pero no es estar persiguiendo a la gente. Simplemente el pasar el mensaje es, aquí está esta opción, la quieres llevar a cabo, adelante. Es tu elección. Ujú. De hecho, este podcast está inspirado en que nosotros, es una manera pues de ayudar a pasar el mensaje sin presionar, sin perseguir, pero bueno, pues aquí está. Así es. Funciona. Sí funciona. Funciona. Chicos, nos despedimos. ¿Qué les parece? Claro que sí. Por esta ocasión. Por este Por esta capítulo. ocasión. Sí, no se olviden darle like, compartir y suscríbanse, por favor. Toquen la Muchas campanita. gracias. Ándale. Vamos a dejar los datos informativos en los comentarios. Quien necesite, pregúntenos todo lo que quieran saber. Si quieren temas para los siguientes podcasts, si quieren información de dónde hay grupos, ciudades. Esto es totalmente internacional, así es que les podemos dar la información que ustedes necesiten, línea de ayuda, páginas web, direcciones de grupos, todo lo que necesiten, estamos para servirles. Hasta luego. Bye. Chao.